Cada noche vemos en televisión un idilio cultural con la muerte. Esta inmoralidad pone al descubierto nuestra capacidad hoy en día para hacer un entretenimiento de la infidelidad sexual, la codicia materialista e incluso el crimen. Hollywood glorifica todo esto. Donde una vez tales cosas despertaban una justa indignación, hoy tenemos una abierta tolerancia hacia ellas. La mayoría de los programas nocturnos de televisión hacen burla de la pureza y la fidelidad. La rebelión y anarquía que se nos muestra constituye un idilio cultural con la muerte. En Lucas 17:26, Jesús dice que la gente de hoy en día sería como en los tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aldous Huxley no estaba desencaminado cuando escribió: «La obsesión por el entretenimiento destruirá, con toda seguridad, todo lo que hace valiosa la vida humana, así como las aguas anegaron el mundo antiguo». Los medios han transformado la ciencia, la educación, el periodismo, la política, la justicia e incluso la religión en asuntos de diversión. Un presentador anuncia un terrible desastre para, justo a continuación y con una sonrisa, dar paso a la publicidad. Escenas de terremotos o masivas matanzas son yuxtapuestas con frívolos anuncios que nos inducen a reír. Estamos a un solo paso de ver chistes sobre la crucifixión o aclamaciones mientras un león devora a un reformador. Nuestra risa mecánica y pregrabada es lo que Aldous Huxley temía. En su libro Un nuevo mundo valiente, la gente reía en vez de pensar, y, lo que es peor, no sabían de qué se reían. No es de extrañar que Jesús, mirando a nuestra generación, se preguntase en Lucas 18:8, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Un artículo en la revista Time dejaba a las claras que la adicción es un idilio con la muerte. De hecho, en Proverbios 8:36, Cristo dice: «Todos los que me aborrecen aman la muerte». Esa es nuestra adicción. ¿Cuál es la cura? La cura es nada menos que la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa estar crucificado con Cristo, haber crucificado el yo. El adicto se une así a Cristo en la cruz y experimenta con Cristo, por fe, la segunda muerte. Saborea la muerte con Cristo, pues éste sufrió la segunda muerte de todo hombre. Y así, el adicto al pecado comprende la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. El adicto escuchará una predicación poco habitual de Cristo y este crucificado. Lo oído anteriormente es una fantasía, o una historia, o una parábola, que se ha hecho tan familiar que hemos perdido el interés en ella. Os daré un ejemplo. Mi madre solía decir que las prisas producen pérdida, pero eso realmente tiene poco sentido en mi acelerado mundo del siglo XXI. De la misma manera, el espiritismo ya no capta nuestra atención, pues pensamos que está asociado con fantasmas, casas encantadas, sesiones espiritistas y lo paranormal, y no somos tan ingenuos como para ser atrapados por eso. Pero también hay películas de miedo, comedias, videojuegos y entretenimiento para el hogar. Todo ello es un gran negocio de millones de dólares. La Biblia dice que la muerte es nuestro enemigo, pero la mayoría de la gente piensa que la muerte es una gran diversión y entretenimiento. Se piensa que son simples efectos visuales, por lo que desaparece todo miedo.
Entretanto, Satanás se ríe, sabiendo que está agitando a todo el mundo por las más crudas formas de espiritismo, mientras enmascara su verdadero propósito. Satanás quiere que la gente piense que el espiritismo consiste en malos espíritus golpeando las paredes o en muertos retornando a vengarse de sus asesinos, o en vampiros succionando sangre, repentinamente apareciendo como monstruos y atravesando las paredes. Sin embargo, el verdadero fundamento del espiritismo es afirmar que no hay muerte. Esa enseñanza está en todas las religiones. Sea la adoración a la naturaleza de los nativos americanos, el budismo del Dalai Lama, el hinduismo de las vacas sagradas, el animismo tribal, la adoración ancestral y sí, también el catolicismo y el cristianismo protestante. Todos tienen un denominador común: creen que los muertos viven. Satanás tiene una teología muy consistente, basada en la mentira que dijo a Eva en el jardín. Y a la mayoría del mundo simplemente le encanta esa mentira. La acogen con entusiasmo porque esa mentira satisface el egocentrismo. Recordad que la serpiente le enseñó a Eva el fundamento del espiritismo cuando le dijo: no moriréis. Y esa doctrina echa por tierra el Evangelio de Jesucristo y su muerte en la cruz para salvar a pecadores que han transgredido la ley de Dios. Si ninguna persona muere, entonces la conclusión solo puede ser que todos son inmortales. Y puesto que la inmortalidad es una cualidad de Dios, entonces todos son dioses. El panteísmo es la creencia de que Dios es todo. Toda persona sería un dios y realmente no existiría la muerte, pues los muertos seguirían viviendo. No es de extrañar que a la gente le encante esa idea, la aceptan con entusiasmo. Existen diferentes tipos de meditación. Está la popular meditación oriental, el yoga, inducida por un trance o por contorsiones corporales. Tiene una conexión directa con el hinduismo, que profesa ser una religión muy espiritual. También está la meditación trascendental, que asegura ser religiosamente neutra. Y todas estas formas de meditación son una búsqueda de la conciencia superior, son verdaderamente una búsqueda de una divinidad dentro de uno mismo. La idea es que Dios está en todas partes, solo tienes que buscarlo mediante la meditación, incluso dentro de ti mismo. Él está en tu interior. Simplemente no lo reconoces. Y así haces contacto con Dios por medio de estas formas de meditación. Cuidado, amigos míos. La raíz de eso es el panteísmo, que conduce al espiritismo y te aparta de Jesucristo. Y solo Jesucristo es nuestra vida. Bien, ¿no es verdad que es Dios quien fija las reglas? ¿No es eso verdad? Los 10 mandamientos constituyen la ley de Dios, su ley de amor ágape. Por tanto, quien cree en los 10 mandamientos de Dios es un verdadero creyente en el más grande poder del universo, que es el amor ágape de Dios.
Por eso los adventistas del séptimo día constituyen un movimiento del amor ágape de Dios. Nosotros apoyamos los 10 mandamientos. Pero si toda persona es un Dios, entonces todos sus impulsos, deseos y anhelos son buenos y han de ser consentidos. En ese caso, cada uno puede fijar las reglas de su propia vida, pues es un Dios. Vemos así claramente que la doctrina de la inmortalidad del alma abole la ley de Dios. Hace de cada hombre o mujer una ley para sí mismo. Además, tira por tierra la cruz, el plan de salvación. Pues si cada uno fija sus propias reglas, si no las fija Dios, entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay necesidad de ser salvado del pecado. Eso es espiritismo. Eso es lo que enseña el espiritismo. Es una doctrina de los demonios. Ahora, toda enseñanza que o bien implica pecado continuado o bien ofrece una excusa para el pecado es un antievangelio. ¿Me escuchasteis? Toda enseñanza que o bien implica pecado continuado o bien ofrece una excusa para el pecado es un antievangelio, pues abole la ley de Dios, abole los 10 mandamientos. Tales enseñanzas no son del verdadero Espíritu Santo. Hay un verdadero Espíritu Santo, el cual procede del lugar santísimo del santuario celestial. Y hay una falsificación del Espíritu Santo, la cual procede de Satanás, quien ha establecido un negocio simulando estar en el primer apartamento. Y el cristianismo popular ya ha descendido por el camino de abrazar el falso Espíritu Santo. Es inevitable, dada su comprensión del estado de los muertos y la inmortalidad del alma. Hay una larga historia del pueblo de Dios siendo absorto por las enseñanzas de Babilonia, desde el movimiento de vida victoriosa de principios del siglo XX hasta el evangelismo de Billy Graham. Desde el movimiento amigable de crecimiento de iglesia de Bill Hybels hasta las megaiglesias de Rick Warren. ¿Debemos nosotros extraer nuestras ideas sobre el Evangelio o sobre justicia por la fe de los protestantes cuando ellos creen en la inmortalidad del alma, la cual socava la ley de Dios y la comprensión del sacrificio de Cristo? ¿Debemos pensar como lo hacen los protestantes? Hubo un presidente de la Conferencia de la Unión Pacífico que hace años escribió un libro muy revelador titulado Herejía Escondida. Su nombre era Thomas Moster. Él discernió algunas muy profundas verdades, aunque impopulares entre nosotros, y sufrió una verdadera afrenta de sus propios colegas por haber escrito este libro. Él describe cómo estas versiones de cristianismo, populares pero falsificadas, y a las cuales la Biblia etiqueta como Babilonia, son peligrosas y son un sutil engaño. Él consideró muy seriamente Mateo 24:24, donde Jesús dijo que habría falsos cristos, falsos profetas y falso Espíritu Santo que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. The very elect in Matthew 24, verse 24. Su libro, Herejía Escondida, admite que incluso ministros ordenados y con una muy elevada formación están expuestos a falsedades muy bien camufladas. Y esto es letal.
La raíz de todos los engaños de Babilonia es la doctrina de la inmortalidad natural del alma. Todas las religiones no cristianas la enseñan. El catolicismo romano la enseña. Las iglesias protestantes también. Es algo importado del paganismo y lo enseñan. Y si el hombre es un alma inmortal, entonces no puede ser verdad que el Hijo de Dios murió en la cruz. Babilonia dice que no, que el Hijo de Dios no murió en la cruz, y ahí es donde se dispara la alarma para alguien que acepta la verdad bíblica sobre la mortalidad del alma. Ahora, Thomas Moster captó eso y, como un soplo de aire fresco en una casa congestionada, identifica que nadie que crea en la inmortalidad natural del alma puede comprender y mucho menos apreciar lo que Cristo realizó en la cruz. Y que nadie que se adhiera a la doctrina pagana papal puede comprender lo que significa la justificación por la fe. Y quien no comprende esa verdad esencial no puede captar lo que Pablo llama la verdad del Evangelio. Los líderes de iglesia, tanto católicos como protestantes, están bajo el juicio de las Escrituras. Y Moster identifica esa confusión. Se crea aquí un vacío por el que entra la falsedad del espiritismo. ¿Por qué queremos llenar nuestras copas, nuestras mentes, con lo que los protestantes enseñan sobre el Evangelio cuando su fundamento es la inmortalidad del alma? Eso no traerá sino confusión a nuestros jóvenes. De ahora en adelante deberíamos estar bien despiertos. Hay asuntos muy serios en los que hemos de poner nuestra atención. El mismo Jesús que instó a sus discípulos a permanecer despiertos en el jardín del Getsemaní, os insta justo ahora a vosotros y a mí a estar despiertos y a vigilar. Nuestra hora en la historia del mundo es también crítica, como lo era la hora de los discípulos en el jardín del Getsemaní. Jesús nos dice en Juan 16:8 que el verdadero Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Yo soy parte de ese mundo, vosotros también. Gracias al Señor por todos los días enviarnos el Espíritu Santo para convencernos cuando nos hemos torcido y así enderezarnos. Para eso, Él necesita nuestro consentimiento. Él nos dirige directamente a Jesús, quien salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. El falso Espíritu Santo aparecerá y te reconfortará diciéndote que estás bien, que con plena seguridad eres salvo, que eres salvo en tus pecados. Te dirá que, después de todo, solo eres un humano y que no hay manera posible de que puedas vencer aunque seas cristiano y que Jesús está de acuerdo con eso. Entonces te jactarás de ser salvo. Puede que pienses que tu vida queda asegurada para la eternidad y que realmente no tienes que preocuparte por las tentaciones de la carne. Ocasionalmente resbalarás, pero el falso Espíritu Santo te convencerá de que no hay que preocuparse por ello. Sin embargo, el verdadero Espíritu Santo, dice Ellen White, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado. La cita está en El Camino a Cristo, página 29. El verdadero Espíritu Santo revela deformidades y defectos de carácter. Gracias, Espíritu Santo, porque yo, por mí mismo, no estaría en absoluto interesado en eso, pero tú sí. Gracias por despertarme en ese aspecto.
Deberíamos estar agradecidos por un diagnóstico tal de nuestros pecados, pues así, con nuestro permiso, el Espíritu Santo puede eliminarlos. Yo estoy agradecido de que haya quien sabe diagnosticar problemas. ¿No lo estáis vosotros? Porque continuar con un problema merodeando bajo el capó puede ser letal. Pero cada vez que levantamos nuestros muros de resistencia a la ministración del Espíritu Santo, nuestra resistencia nos anestesiará. Nublará nuestra visión de lo que es verdad sobre nosotros mismos y hará escapar a la sensación de culpa de un egoísmo no cristiano. Oímos a predicadores dar excusas sobre la deformidad de carácter. Escuchadlos muy detenidamente, porque por lo que digan podréis saber si se trata de un falso profeta o no. Oímos a predicadores decir: eres solo un humano, no puedes esperar perfección de carácter, la deformidad es normal. Oímos esto desde nuestros púlpitos. Toda excusa puesta al pecado es un eco de la acusación de Satanás de que la ley de Dios no puede ser guardada ni siquiera con el poder del amor que Dios nos revela en su Evangelio. Tales excusas vienen de un evangelio contrario a la ley. La gente, cuando dice esas cosas, se cambia inconscientemente de bando en el gran conflicto, pasándose al de Satanás. Ellen White dice en El Camino a Cristo, página 29, que el verdadero Espíritu Santo expone los actos de deslealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios. El falso Espíritu Santo representa la ley de Dios como imposible de ser obedecida verdaderamente. Eso es lo que hace el falso espíritu. El verdadero Espíritu Santo enseña a vuestra alma y a la mía a detestar su egoísmo, a aborrecer su amor a sí mismo. Y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El Camino a Cristo, página 29. Hoy en día hay todo un movimiento de la autoestima que tiene sus raíces en la Iglesia evangélica. Podéis ir a cualquier librería evangélica y veréis libro tras libro hablando de la autoestima. Y, triste es decirlo, os sucederá lo mismo en librerías adventistas. Necesitamos autoestima, necesitamos cimentar el amor por nosotros mismos para poder tener autoestima. Todo esto promueve la autoadulación y la autoadmiración. No fue el verdadero Espíritu Santo quien indujo a Lucifer a amarse a sí mismo. ¿Sabéis que el primer pecado en el tiempo fue que Lucifer estaba lleno de autoestima? Él se amaba a sí mismo. Ese fue el origen del pecado, y eso le condujo a afirmar su independencia de Dios en el cielo. Todo movimiento que promueve el amor a sí mismo resulta, inevitablemente, en el derrocamiento y asesinato del Hijo de Dios. Ellen White dice lo siguiente: el amor es un precioso don que recibimos de Jesús. Y ahí se refiere al amor ágape. Es mejor que el amor a sí mismo, mejor que el amor eros en griego. El verdadero amor ágape ha de ser importado de lo alto por medio de Jesús. Es un don suyo. El verdadero amor ágape no es el amor a sí mismo. El amor a sí mismo es una falsificación, es una perversión de todo lo que es hermoso, noble y de origen celestial. El amor a sí mismo es la más pura maldad del espiritismo y tiene su origen en el Lucifer caído. El verdadero Espíritu Santo nos enseña humildad de mente.
Nos enseña a estimar a otros más que a nosotros mismos e imparte el verdadero respeto a uno mismo en Cristo, pues se gloría en la cruz de Cristo. Cuando seáis tentados a pensar que necesitáis autoestima, responded diciendo que lo que necesitáis es respeto por vosotros mismos procedente de la cruz de Jesucristo, pues la cruz de Jesucristo es el amor ágape de Cristo para vosotros y para mí. E identificaros con Cristo en su cruz es permitirle impartir amor ágape a vuestro corazón. Eso es lo que da el verdadero respeto por uno mismo. Abandonad todo ese discurso sobre autoestima. Hablad sobre el respeto a uno mismo en Jesucristo y a Él crucificado. El falso Espíritu Santo aborrece el consejo de Pablo. Más bien, promueve el egocentrismo, la autoestima y la afirmación de uno mismo. Crea una arrogancia religiosa. La condescendencia de Cristo, su abnegación, es completamente ignorada. El verdadero Espíritu Santo revela, cito del Camino a Cristo, la enemistad contra Dios, la cual ha manchado todos los actos de nuestra vida. El mal sentimiento de absoluto odio hacia Dios llena el corazón de todo pecador, aunque esto sea desconocido para él. Y por eso es tan fundamental comprender que cada uno de nosotros es responsable de la muerte del Hijo de Dios. Fueron vuestros pecados y los míos los que mataron al Hijo de Dios. En cambio, el falso Espíritu Santo asegura al pecador que su problema es el exceso de autorrenuncia y de humillación, que no necesita sentirse mal sobre sí mismo. El falso Espíritu Santo dice, ese de ahí está bien, y tú también. Y se produce así una desconexión entre la profesión cristiana de creer en la cruz y vivir verdaderamente los principios de la autorrenuncia. Por eso sucede esa desconexión. A la gente en el mundo cristiano le encanta llevar cruces en el pecho colgadas de una cadena alrededor del cuello. Les encanta llevar esos ornamentos, les encanta poner cruces en las paredes de sus casas, en sus iglesias ponen cruces y sagrarios con velas alrededor. Queridos amigos, el cielo llama a identificarse diariamente en la vida con la crucifixión de Cristo. Los principios de autorrenuncia y de identificación con el sacrificio de Cristo no consisten en llevar cruces o ponerlas en nuestras iglesias. He descubierto que quienes más ostentación exterior hacen de la cruz son los que menos saben de ella. El verdadero Espíritu Santo revela el carácter puro sin mancha de Cristo como el verdadero ejemplo del pecador, el cual es alcanzable por medio de la fe que obra por el amor. El falso Espíritu Santo enseña, cree que tus pecados son perdonados y ya se harán los pertinentes ajustes en tus registros celestiales, los cuales están a tantos años luz que no tienes que preocuparte ya más de alcanzar el carácter de Jesucristo. En otras palabras, simplemente espera morir para llegar al cielo. ¿En serio? ¿Es así como queremos ir al cielo? Simplemente muriendo, sin tener que preocuparnos de mantenernos firmes y leales a Cristo en el tiempo de angustia. El egoísmo quedaría así intacto en nuestro corazón. El egoísmo moriría y sería trasladado en la resurrección si esa fuese nuestra actitud. El corazón nunca recibiría ese vínculo íntimo con Jesús al percibir su amor. Por tanto, el verdadero Espíritu Santo reprueba y convence al mundo de justicia, lo cual significa simplemente que Cristo es nuestro ejemplo, así como quien perdona nuestros pecados.
La belleza de su vida y de su carácter se convierte en nuestra en el proceso de enderezamiento de vivir por la fe en Él. Como a una alfombra que se ha llenado de pliegues por el deterioro del uso, el don de Jesús es estirar esos pliegues y reparar los puntos erosionados en mi vida y en la vuestra. Pero su labor no es superficial. Él gana tu corazón de modo que des consentimiento a que se realice su labor en tu vida. El falso Espíritu Santo se ha especializado en confundir la comprensión de la naturaleza humana de Cristo. El falso Espíritu Santo intenta convencernos de que Jesús era demasiado santo para ser parte de donde vivimos y respiramos, que Él no estuvo sujeto a la tentación a mentir. ¿Fue Jesús tentado a robar? ¿Fue tentado a violar el sábado? ¿Fue tentado a cometer adulterio? Porque es en esas cosas donde necesitamos un Salvador, ¿verdad? ¿Fue Jesús tentado a afirmarse a sí mismo en oposición a su Padre? ¿Fue tentado a eso? ¿Fue tentado a odiar a su hermano? Si Él no fue tentado en todos los puntos como lo somos nosotros, entonces no tenemos Salvador para esos pecados, a los que nuestra naturaleza es susceptible. De modo que el falso espíritu quiere confundirnos en lo referente a la santidad de Cristo y a la verdadera justicia por la fe que Él nos da para vencer la tentación. De manera que no veamos que Él verdaderamente combatió con la carne, que sudó gotas de sangre en el Getsemaní por la tentación de afirmarse a sí mismo en oposición a su Padre. Y Él venció. Él ejercitó para nosotros una justicia perfecta, estando justo donde estamos nosotros. El verdadero Espíritu Santo revela, tal como dice Pablo en Romanos 8:3, que Cristo, en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, ¿cuál es esa carne de pecado? Es la guarida en la que cada uno de nosotros estamos. Es el yo que está en constante conflicto con Dios y que busca destronar a Dios de la vida de uno. Nuestro egocéntrico yo resiste el amor de Dios. Trata de frustrarlo. ¿Tuvo Jesús que luchar con un yo opuesto a su Padre? Jesús experimentó esas tentaciones desde dentro, pues tomó sobre sí los deseos contrarios de nuestra carne, los cuales debió rechazar constantemente. Y así fue como condenó el pecado en la carne. Así es como Él se santificó a sí mismo desde que entró en este mundo hasta la cruz. El falso Espíritu Santo presenta a un Cristo venido en carne santa, el cual no condena el pecado en nuestra carne. Una errónea comprensión de la humanidad que Cristo tomó conduce a continuas excusas de que el pecado no puede ser vencido en carne humana, hasta que Jesús haga desaparecer nuestras tentaciones en la segunda venida mediante la glorificación. Cualquier evangelio que plantee excusas para el pecado está presentando la ley de Dios como imposible de guardar para el pecador, y eso es doctrina de demonios. Nuestra comprensión de Cristo y de las tentaciones que recibió debe estar en línea con la ley de Dios.
No podemos sorprendernos entonces de que Ellen White diga que la humanidad de Cristo lo significa todo para nosotros. Y una comprensión del Salvador viniendo cerca de nosotros, no exento de nuestras tentaciones, no alejado de ellas, lo significa todo para nosotros, pues Él las ha vencido. Y nuestra comprensión del Evangelio bajo esta luz de la humanidad de Cristo nos libera del pecado en vez de en el pecado. Mi hija estuvo trabajando de cajera, de manera que ella estaba acostumbrada a manejar papel moneda. En cierta ocasión le dieron un billete de $50 del que ella enseguida sospechó que no era verdadero. Era un papel áspero. Ella identificó inmediatamente que era una falsificación, aunque era enormemente parecido a uno verdadero. De la misma forma, es absolutamente esencial para nosotros identificar cuál es el verdadero Cristo y cuál el falso. Y no vais a conseguirlo escuchando una predicación protestante, no vais a identificarlo en la mañana de un domingo. Cuantas más excusas demos para el pecado en nuestra vida, más difícil se nos hará discernir al verdadero Cristo, el cual vino hasta donde nosotros estamos, pero sin pecado. Jesús dijo que el verdadero Espíritu Santo no solo reprueba al mundo de pecado, sino que también lo convence de juicio. Juan 16:8. Y después añade, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Os pregunto, ¿bajo qué principio de actuación opera él? Ya lo mencionamos, su principio de actuación es el amor a uno mismo. Es el principio del amor a uno mismo el que es condenado y vencido por el verdadero Espíritu Santo. Cuando el redimido, identificado con Cristo en su crucifixión, expulsa esta motivación egocéntrica. Deja de haber preocupación por un elevado estatus. Deja de haber preocupación por una seguridad personal de salvación. La preocupación centrada en Cristo toma el mando. Es una preocupación por el honor y la gloria de Dios. En muchas de las obras de arte del mundo se encuentra escondida una exhibición del talento del artista. A veces el artista aparecerá disimulado entre una multitud, de manera que el observador no le identificará fácilmente. A veces firmará en una esquinita. A veces el director de una película aparece fugazmente al principio de la película. Y tú tienes que estar muy atento para verlo cuando aparece fugazmente en la pantalla. En toda obra de arte humana hay un individuo que quiere decirte, yo fui quien la hizo, veme a mí en ella. Pero en el caso del redimido, esa obra maestra de Jesús que eres tú por su gracia, tú, como un canal de gracia, menguas para que el Maestro crezca. Te olvidas de ti mismo, te olvidas de tu seguridad personal de salvación. La gente busca seguridad de salvación, pero eso no es sino mirarse a sí mismo constantemente. Y no debe ser así. Tú eres la obra maestra de Cristo, y en esa obra maestra debe verse la gracia de Jesús y ni un ápice de tu yo.
En contraste, el falso Espíritu Santo justifica el pecado en el corazón, el cual no es verdaderamente vencido nunca. Cristo habría pagado la paga del pecado, pero no lo destruye. Se perpetúa el egocentrismo, con la esperanza de recompensa y el miedo al infierno como únicas motivaciones efectivas. El verdadero Espíritu Santo nos da a vosotros y a mí un intenso hambre de justicia, nos guía a toda verdad, nos saca de nuestra complacencia y eleva nuestro amor por la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Lo que dice la mayoría o lo que dice la Biblia? ¿Es verdad lo que dice el señor teólogo, al que se le suman otros muchos mientras que la postura contraria la mantienen solo uno o dos? ¿O es verdad lo que dice la Biblia? El verdadero Espíritu Santo te da amor por la verdad, de modo que no tienes que depender de lo que otros dicen para conocer la verdad de la Biblia. En cambio, el falso Espíritu Santo incita a la autosatisfacción, a la seguridad de no necesitar nada y a perpetuar la tibieza. El falso espíritu destruye el hambre por la verdad de la palabra, lo sustituye por la búsqueda del consenso de los teólogos e invita a creer eso. Hay un elemento irreemplazable del Evangelio puro que Ellen White representa como siendo ministrado solo a aquellos que han seguido a Cristo por fe adentro del lugar santísimo del santuario celestial. Estoy muy agradecido de que esta semana va a ponerse ahí afuera una réplica del antiguo tabernáculo. Y sabéis que el fundamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la razón principal de nuestra existencia, no es evangelizar el mundo, sino la verdad del santuario, que es nuestro único medio de prepararnos para la segunda venida de Jesús, e incluido en ello está un pueblo que reflejará la imagen de Jesús. Es entonces cuando viene la misión de ir y proclamar el Evangelio de Cristo y Él crucificado. El santuario es el objetivo principal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El evangelismo es el objetivo secundario. El objetivo fundamental es preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Esa es la verdad del santuario. El objetivo secundario es compartir eso con el mundo. Y así, seguimos a Cristo por fe adentro del lugar santísimo del santuario celestial. Y es desde allí que aprendemos preciosas lecciones sobre el amor ágape. Es esa la noción de amor que domina el Nuevo Testamento y es marcadamente diferente de la popular noción sentimental de amor centrado en el yo extendida por las iglesias protestantes. Pero, amigos, la esencia del mensaje del tercer ángel es el amor ágape. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento de ágape, pues su comprensión del Evangelio está centrada en el santuario celestial. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 415, Ellen White dice lo siguiente: los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación del carácter de amor de Dios. Ahí está, la comprensión del santuario, el ágape y, después, mostrarlo al mundo. En esa cita está el orden de nuestra misión. Ocasionalmente,
Alguien que no es conscientemente conocedor de la verdad del santuario comprende algo de la importancia del ágape. Un obispo luterano de Noruega, Anders Nygren, confesó lo siguiente, y recordad que es un luterano: la doctrina de la inmortalidad natural del alma no es consistente con el concepto bíblico del ágape de Dios. Esta idea de la inmortalidad natural del alma es completamente extraña al concepto de ágape. Allí donde la inmortalidad natural del alma se convierte en la doctrina religiosa fundamental, podemos estar absolutamente seguros de que se está dentro de la esfera del eros, que es una idea del amor centrada en el yo. Debemos, por tanto, ir a los protestantes a encontrar los verdaderos conceptos de amor, evangelio o justicia por la fe. Seréis confundidos. Ellos no comprenden la verdad del santuario, de la cual procede el verdadero ágape. El asunto de la vida tras la muerte crea excitación. Sí, apela a profundos niveles de emociones humanas, a las mismas raíces de la personalidad humana, al espiritismo, bajo una apariencia que entusiasma el corazón. Hablar en lenguas de hombres y de ángeles no puede enfrentarse con ello. Tampoco puede enfrentarse con ello comprender todos los misterios y tener la fe que mueve montañas. Darlo todo para alimentar a los pobres o entregarse a sí mismo para ser quemado no pueden salvarlo a uno de su poder engañador. Hay solo una cosa que permite enfrentarse cara a cara con ello sin, tomando la expresión de Ellen White, ser derrotado. Hay solo una cosa que te ayudará a ver a través de esta aberración de la inmortalidad del alma, esa falsa enseñanza del falso Espíritu Santo, y es comprender el ágape de Dios, teniéndolo impartido en tu alma. Y esa es ciertamente una verdad distintiva del adventismo del séptimo día. Porque hasta donde yo sé, no hay noticia de que la Iglesia haya negado los 10 mandamientos. Y que nunca suceda eso, pues supondría negar el verdadero ágape. Si el espiritismo se enmascara finalmente como un falso Espíritu Santo, necesitamos preguntarnos cómo podemos estar seguros de distinguir entre el verdadero y el falso. Jesús nos advirtió de prevenirnos de los falsos cristos, pues serían muy engañosos. Un superlativo falso Cristo va a realizar una gran puesta de largo en el tiempo final. Lo conocéis, ¿verdad? Será el acto culminante en el gran drama del engaño. Satanás mismo se hará pasar por Cristo. El gran engañador hará creer que Cristo ha venido. Se verá un majestuoso haz de brillo deslumbrante que se ajustará a la descripción del Hijo de Dios dada por Juan en Apocalipsis. La gloria que lo rodeará no tiene igual en nada que el ojo mortal haya contemplado. Se oirá el grito de triunfo: ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! La gente se postrará ante Él en adoración. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. El conflicto de los siglos, páginas 624 y 625. Y aunque leemos que hay un solo Señor, eso se refiere a solo un Señor verdadero. Satanás ve que hay muchos dioses, muchos señores. ¿Por qué falsificó al verdadero Espíritu Santo mucho antes de hacerse pasar por Cristo?
Sus astutas tergiversaciones de la verdad por medio de tantos maestros y falsos profetas lo tendrán todo preparado para cuando Satanás se haga pasar por Cristo. Un falso Espíritu Santo es ese espíritu del que Juan nos advierte. Es lo que Ellen White describe como otro espíritu, la fuente de numerosos reavivamientos que son ampliamente llamados bendiciones del cielo. Mientras que el verdadero Espíritu Santo convence de pecado y motiva a abandonarlo, su falsificación trae lo opuesto, convicción de que todo está bien, de que el pecado no necesita o no puede ser vencido. Induce el sentimiento interno y la manifestación exterior de la falsa seguridad del «soy salvo», contra la que se nos previene en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 155. Prepara a las almas para protestar sinceramente, tal y como se describe en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero el Señor tendrá que contestar: nunca os conocí. Estuvieron siguiendo al falso Espíritu Santo. No profetizamos, no hicimos. Toda la atención la ponían sobre ellos mismos, tal y como se describe en Mateo 7, del 21 al 23. Su permanente sensación de euforia cristiana, las interminables respuestas milagrosas a sus oraciones, su fenomenal éxito en ganar almas y su confiada seguridad de salvación fueron todas inducidas por otro espíritu que no era de Cristo. El falso Espíritu Santo denigra sutilmente la verdadera experiencia cristiana, la cual es una profunda humillación del yo ante la cruz, donde el orgullo humano y la importancia del yo son crucificados con Cristo. Caer en la roca y ser quebrantado es ridiculizado y se considera negativo. En algún misterioso e inadvertido momento se cruza la línea oculta donde se rechaza la insistente convicción de pecado del verdadero Espíritu Santo como si fuera la obra del diablo. Y el alma se rinde a la seductora sensación de confiado bienestar proporcionada por Satanás. Cuando, de hecho, se ha consentido el pecado definitivo contra la reprobación del ágape del Espíritu Santo, se ha dado el paso definitivo que traspasó la línea. Y mientras una clase aflige sus almas en profunda contrición y estará recibiendo el sello de Dios, que es el ágape, la otra clase estará recibiendo el sello final del espiritismo. Una tendrá seguridad por el ágape inducido solo por la fe. La otra abrazará una falsa seguridad por suposición y presunción. Amigos, actualmente ya no podemos permanecer indiferentes. En estos momentos nuestros pasos son en una dirección o en la opuesta. Que el Señor nos dé percepción y discernimiento espiritual para conocer al verdadero Espíritu Santo y rechazar los avances del falso. Esa es mi oración.